Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz y te invito a que te quedes porque en este capítulo analizaremos cómo el aumento en la recaudación fiscal juega un papel crucial en el crecimiento del Producto Interno Bruto de México. Para desarrollar este gran tema me acompañan dos destacadas integrantes de la Comisión Técnica Fiscal de este colegio, la maestra Guadalupe Santos Moreno, quien cuenta con una amplia experiencia en asesoría fiscal, patrimonial, auditoría e impuestos. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Adrián. Un gusto. Gracias. Y la contadora Maricelia García Valle, quien tiene una gran experiencia en fiscalización, específicamente en materia tributaria en el SAT. Bienvenida, contadora. Muchas gracias, gracias al colegio por la invitación. No, gracias a ustedes por estar con nosotros. Empiezo con datos para que pongamos en contexto el tema. De acuerdo con el gobierno mexicano, en 2024 nuestro país alcanzó un máximo histórico en recaudación tributaria, representando el 14.6% del Producto Interno Bruto, con un crecimiento real anual del 4.7%. Basados en estos datos, empiezo preguntando, ¿qué es exactamente entonces la recaudación fiscal y cuál es su relación con el crecimiento del PIB de México? Empiezo con Guadalupe, si me lo permite. Claro que sí. Bueno, como definición podríamos decir que la recaudación fiscal es el conjunto de ingresos que el Estado obtiene para, por medio de contribuciones y de impuestos para realizar los fines sociales. El Estado para esto debe implementar ciertas políticas, Adrián, que se llaman en materia tributaria políticas fiscales tributarias, que pueden ser planes, programas, situaciones. Un ejemplo claro es el plan maestro que tuvimos en el primer ejercicio que lo conocimos, fue exclusivamente determinado para grandes contribuyentes. Ahora vemos que en los ejercicios fiscales subsecuentes ya lo tenemos implementado para todo el gran conjunto de contribuyentes. ¿Y cuál es la situación que tenemos para la recaudación? Primero, tenemos un apoyo en expansión económica. Esto es decir que esta situación de planes nos dan una pauta para que aumente la base de contribuyentes. Otra situación de las causas de crecimiento que tenemos es que tenemos una mayor eficiencia en la fiscalización. Ojo, eficiencia más no eficacia, que podemos platicar un poquito más adelante. Vamos a platicar de ese tema. Y de ese tipo de situaciones podremos tener en primer momento, de primera plana, estas situaciones que es con la que podríamos poder ir poniendo los puntos sobre la mesa. Me parece perfecto, Guadalupe. Maricelia, quisiera preguntarte entonces, esta relación con el crecimiento de México, entiendo de acuerdo a la definición que nos dan, es que todo lo que recibe el gobierno lo invierte en diferentes proyectos, puede ser de infraestructura, puede ser servicios, puede ser diferentes cuestiones. Ahí viene entonces el motor que hace crecer a nuestro país, por eso tan importante la recaudación fiscal. Es correcto. De hecho, si pensamos en la recaudación fiscal y su correlación con el Producto Interno Bruto, tenemos, digamos, dos grandes rubros. Primero, la comparativa. ¿Cuánto representan mis impuestos recaudados versus la producción total de bienes y servicios que valga la redundancia, que se produce en México, ¿no? Eso nos va a dar un indicador de qué tan eficientes somos como país para generar recursos propios con base en la propia producción. Pero también, por otra parte, lo que podemos ver es justo lo que decías, a mayor recaudación fiscal, mayor inversión en planes y programas que pueden ser de índole social o también de índole productiva, lo cual en un universo, digamos, ideal, va a contribuir al propio crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahora, de acuerdo con la cifra que comentabas, en el sentido de que al día de hoy parecería que la recaudación tributaria refleja más o menos un 15% respecto al total del Producto Interno Bruto, la verdad es que sabemos que esta cifra no es la ideal. Estamos hablando de que los países miembros de la OCDE traen cifras de recaudación versus Producto Interno Bruto muy cercanas al 30%. Y esto hace un poco de lógica en el sentido que uno dice, si mi impuesto sobre la renta es más o menos del 30%, lo lógico sería que del total de mi producción
yo país, me quede con un 30% de recaudación. Entonces, que tengamos un parámetro tan dispar, que estemos por abajo del 15%, es un gran indicador de que hay algo que no está bien dentro de este círculo virtuoso, ¿no? Y pudiera ser que gran parte de los ingresos tributarios no se están destinando justamente a proyectos que sean productivos y que vayan a redituar en un mayor Producto Interno Bruto, sino que estamos viendo que se están invirtiendo en obras que todavía no generan como tal algún tipo de ingreso, o bien en programas sociales que al final pues tampoco incentivan la producción del país, ¿no? A ver, Guadalupe, este punto creo que es sumamente importante. ¿Qué representa entonces estar muy por debajo de las cifras de la OCDE para nuestro país? Porque evidentemente estos datos que hemos dado son notoriamente bajos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues aquí podríamos comentar que la política tributaria que tenemos precisamente puede ser que no sea la adecuada, en el sentido de que comentábamos antes de cámara, tenemos el impuesto sobre la renta, que es el impuesto protagonista, porque grava la riqueza. Pero ¿qué pasa con toda la cantidad de personas que todavía están desarrollando actividad económica en la informalidad? Ellos no están pagando este impuesto. Entonces, aunque la situación para la tributación esté ideada o esté planificada para que este impuesto sea progresivo, ¿qué quiere decir que sea progresivo? Que pague más el que más gana, así es. Pero ¿qué pasa si dentro de esa progresividad solamente tenemos un campo, un sector que es el que está activo en ese momento? ¿Qué pasa con todos los que están alrededor y que son miles, son millones? Aquí tenemos un choque de impuestos que son los impuestos indirectos. En el caso específico decíamos que impuestos directos, el protagonista es el impuesto sobre la renta, pero en el caso de los indirectos el protagonista es el IVA. ¿Qué es lo que nos grava el IVA, Adrián? El consumo. ¿Y quiénes consumimos? Pues los que estamos aquí adentro pagando impuestos sobre la renta y los que estamos acá afuera, que estamos en una economía informal. Entonces ese es un parámetro importante que podemos ubicar. ¿Por qué algo no nos funciona? Ya nos dijo aquí la maestra Maricelia, bueno, en teoría, en estricto sentido o en el mundo ideal de tributación, deberíamos estar más o menos en el 30%. ¿Qué pasa si a ese 30% le estamos quitando el IVA, que es el 16%? Tenemos unas cifras de tributación que nos da un indicador pequeño, y ¿por qué no decirlo? Posiblemente el más pequeño que tiene nuestro país dentro de los estados que pertenecen a la OCDE. ¿Qué hacer entonces, Maricelia, para equiparar justamente estas cifras ante el impuesto sobre la renta y el IVA, ¿no? Aquí me surge un tema interesante que discutía yo con Lupita antes de esta grabación, que es justamente el hecho de que todavía el año pasado, por ahí del mes de julio, la Secretaría de Hacienda se pronunció en el sentido de que en realidad la cifra que trae la OCDE no es una cifra real, por decirlo de alguna manera, porque lo que nos dice el secretario de Hacienda es: nuestra recaudación como Estado mexicano está en el orden del 24%. Cuando uno va a revisar los informes tributarios de gestión del SAT, así como las cifras de la Secretaría de Hacienda, nos damos cuenta que este 24% está compuesto también por los ingresos petroleros y por ingresos de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como se diría vulgarmente, estamos comparando peras con manzanas. Regresando nuevamente a lo que nos trae aquí, que es como tal los ingresos tributarios, digamos la recaudación, sabemos, o si no sabemos se los comparto, dentro de la Secretaría de Hacienda se tienen, digamos, dos maneras de obtener la recaudación. Lo que es la recaudación primaria, que digamos es ahora lo que sucedió en los meses de marzo y abril, la presentación de declaraciones, uno viene y paga de manera autodeterminativa el impuesto que le corresponde. Lo mismo con las declaraciones mensuales de IVA. Todo esto es recaudación primaria y es el gran bloque de la recaudación que obtiene el gobierno federal. Posteriormente, mediante herramientas de fiscalización y más recientemente herramientas de gestión, que las vamos a ver en un momento, el SAT se allega de recursos adicionales por medio de la recaudación secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Voy, reviso al contribuyente o lo estoy monitoreando en tiempo real, de tal manera que lo que hago es
generar una percepción de riesgo en el contribuyente para que se autocorrija cuando hablamos de facultades de gestión, o bien inicio auditorías al contribuyente, le determino un impuesto y lo obligo, por decirlo de alguna manera, que corrija su situación fiscal cuando hablamos de facultades de comprobación. Esta cifra de la recaudación secundaria, lo que se intenta o la recomendación de la OCDE es que cada vez sea menor. ¿Cómo vamos a lograr que la recaudación primaria se eleve sin necesidad de elevar la recaudación secundaria? Pues es dotando al contribuyente de herramientas que le hagan poder cumplir con sus obligaciones fiscales de manera más eficiente. El año pasado vimos por primera vez, a principios de año, en 2024, que se liberó el aplicativo del SAT con la declaración prellenada para efectos de IVA. Entonces realmente pues ya no hay mucho para dónde hacerte, ¿no? La autoridad ya te está diciendo qué es lo que tienes que declarar de IVA, ve y págalo. Si todo esto se instrumentara conforme al deber ser, debería de haber una escalada importante en la recaudación primaria. El problema aquí, como dice Lupita, es que la autoridad mexicana sigue incentivando el cumplimiento siempre del mismo sector de contribuyentes. Estamos dejando de lado al sector informal, que es la gran mayoría, entiendo con lo que está diciendo Maricelia, que no seguimos presionando o haciendo políticas que puedan incentivar la formalidad en los informales, valga la redundancia. Así es, y acabas de decir una palabra importantísima, incentivar. Porque un incentivo tributario no solamente es que yo sea un reciclo y que pague un porcentaje pequeñito, o que yo obtenga ingresos por sueldos y salarios y que mi impuesto sea el 1.92%, así de pequeñito. Porque nuestra tabla va del 1.92 hasta el 35%. No se trata de tener ese tipo de incentivos. El momento de incentivar es, además de a este círculo virtuoso de los contribuyentes cautivos o a pie, por decirlo de alguna manera, es irles incrementando los demás. Pero no los podemos atraer con promesas de que vas a pagar el 1% durante 10 años y después te formalizas. ¿Cómo entonces? Son situaciones que tienen que ser un todo, son un todo. Un incentivo, por ejemplo, no es solamente paga menos, sino que veas que lo que tú estás aportando realmente rindió un fruto, que realmente hay infraestructura, que realmente hay servicios médicos, que realmente hay servicios de educación. Es decir, que el gobierno se enfoque más en darnos mejores servicios a toda la ciudadanía, es decir, mejor pavimentación, mayor seguridad, mayor iluminación, todos estos servicios que como ciudadano vamos viendo en el día a día y que es lo que muchos, Maricelia, ven en países donde hay mayor recaudación, pero también una mayor calidad de vida como ciudad, como país. ¿Va por ahí? Claro, sí, y un poco atendiendo a lo que decía Lupita, pues realmente la idea sería justamente que el contribuyente estuviera contento, ¿no? Un contribuyente contento viene y paga sus impuestos sin chistar, digámoslo, porque sabe que va a recibir atención médica de calidad, educación gratuita, etcétera, y por eso vemos que en los países, digamos, de la Unión Europea, por ejemplo, los impuestos, las tasas impositivas que tienen, por ejemplo, hablando del ISR, son de más del 40%. Y la gente paga sus impuestos en tiempo y forma porque al final, si bien me van a descontar de mi recibo de nómina ese 40%, es un gasto que no voy a tener que hacer, por ejemplo, en pagar colegiaturas de mis hijos o en pagar educación, servicios de salud privada, ¿no? Entonces, realmente esa sería una buena manera de incentivar el cumplimiento por parte de los contribuyentes. Sin embargo, ¿qué sucede? En México, digamos, estamos tan cortos de recaudación que termina siendo una espiral hacia un círculo bastante vicioso, porque lejos de que estos impuestos, esta recaudación tributaria, alcance para dotar de servicios al total de la población, lo que se hace es destinarlo en ayudas sociales a sectores específicos que tristemente son también de aquellos sectores que no están dentro del círculo de contribuyentes cautivos, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, Guadalupe, ¿cómo empezar a convencer primero al gobierno de que tiene que invertir en mejor infraestructura y mayores servicios, y después al contribuyente cautivo, ¿no?, que le hemos llamado así en el podcast, para que empecemos
a tener un cambio de mentalidad con respecto a la recaudación fiscal? Bueno, yo creo que el paso número 1 es tanto gobierno como gobernados ubicarnos en nuestra realidad. Y te comentaba yo, Adriana, al inicio que la recaudación, la política tributaria de recaudación es eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos muchos recursos, tenemos una plataforma del SAT de vanguardia. Nos estamos teniendo... O sea, sí tenemos herramientas para presentar nuestras declaraciones. Sí tenemos herramientas porque somos eficientes. Somos eficientes, tenemos la infraestructura, pero no somos eficaces. ¿Por qué? Porque todo lo que se está recaudando no se está ubicando en los sectores donde se necesita, a lo que comentaba Maricelia, y decíamos al inicio, es que no es lo mismo tener una administración tributaria eficaz y eficiente, y la de nosotros es más eficiente que eficaz. Por eso hay las fugas de recursos, las fugas de situaciones que no llegan a tiempo. Y decíamos, ¿cómo es una forma de incentivar al contribuyente? Bueno, acuérdate que la autodeterminación la hacemos de buena fe. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si yo soy del círculo de aquí en medio, de los cautivos? Y yo presento mi declaración anual, soy una asalariada, presento mi declaración, ¿y qué crees? Como no tengo la oportunidad o el servicio público que yo requiero de salud no es suficiente para lo que yo necesito, tuve la necesidad de acudir a un servicio particular, privado. Así es. ¿Y qué crees? No solamente lo pagué y me dieron mis comprobantes, yo ya hice las deducciones que la ley del impuesto sobre la renta me permite, hago mi declaración anual, la envío. ¿Qué es lo que pasa? Que no es tan eficaz la tributación que en respuesta me dicen, algunos de las deducciones que tú incluiste de estos contribuyentes del sector salud, ¿qué crees? Que tienen ahí algunas situaciones, disminúyelo, retíralo y vuelve a hacer tu declaración, vuelve a solicitar tu saldo a favor, que ya no era así, a lo mejor ahora es así, o a lo mejor ya hasta tengo a pagar. A ese tipo de situaciones son importantes que la autoridad la tenga en cuenta, porque si realmente estamos tributando lo que ganamos, también es justo que tributemos las erogaciones, y en ese parteaguas es cuando la autoridad dice, no, ganaste y debes tributar las deducciones, después las platicamos, es el aspecto de tributación, y decíamos, tenemos una plataforma fabulosa, pero no la tenemos acondicionada todavía para poder dar estas pautas que nosotros como contribuyentes necesitamos, no ahorita de este sexenio o del anterior, desde hace mucho tiempo, pero ya estamos llegando a un momento que ya estamos, los contribuyentes estamos contra la espada y la pared, y no se trata de eso, se trata de que contribuyamos a la economía de una manera normal, de una manera intrínseca intrínseca a la actividad económica que realizamos. Por supuesto, ya entendimos que la recaudación fiscal es sumamente importante para el crecimiento, no solamente de México, sino de cualquier país, cualquier nación en el mundo. Y entendemos que tenemos una plataforma de vanguardia que nos permite presentar en tiempo y forma nuestras declaraciones, pero que la distribución está fallando, ¿no? En ese sentido, Maricelia, yo te quiero preguntar, ¿no haría falta también entonces capacitación a la ciudadanía informal sobre las ventajas que tendrías como país unirte a las filas de la formalidad? O sea, motivar, incentivar, la palabra que quieras, para empezar a quitar de la informalidad a tantos millones de mexicanos que hoy viven en esto. Sí, claro. Recordemos que durante las campañas políticas para la elección de la actual presidenta, una de las banderas que más esgrimieron todos los candidatos fue: no va a haber reforma fiscal. Es decir, no vamos a incrementar los impuestos. ¿Por qué? Porque somos eficaces, como dice Lupita. El tema es que ya lo venían diciendo los analistas económicos desde hace no 1 ni 2 sexenios, sino ya 20 años. Lo que hace falta en México es una reforma hacendaria, más allá de una reforma fiscal. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia con la reforma hacendaria es que vas a voltear a ver no solamente cómo vas a obtener los ingresos, sino también en qué los vas a gastar. Entonces, el hecho de que desde hace tantos años no haya una visión, digamos, global de
en qué voy a aplicar los recursos, es lo que deja realmente a la gente con la incertidumbre de a dónde se van los impuestos que ¿A pago. dónde se va mi dinero? ¿Para qué quiero pagar impuestos si no estoy viendo que esto me vaya a retribuir a mí de alguna manera en mi economía, en mi calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente creo que lo que necesita hacerse, y es mi opinión a título personal, es una revisión integral de cómo estamos, en qué estamos gastando y a dónde se van también esos recursos que muchas veces ni siquiera vemos, ¿no? ¿Qué tan eficientes son a lo mejor las obras que se realizan dentro de la administración pública? A lo mejor revisar un poco a dónde se están yendo ciertos recursos de programas que no están tan fiscalizados, un poco ir por esa línea para saber realmente cuánto es el dinero que tenemos como nación, digamos, disponible y en qué se puede utilizar. Pero yo, o sea, si me preguntaran a mí qué haría, diría, a lo mejor si tengo 100 pesos en la canasta, efectivamente hay que destinar ciertos recursos en seguir atendiendo las necesidades sociales del país, que son muchas, pero también destinar la otra parte de los recursos en proyectos que realmente incentiven la producción y que puedan mejorar los ingresos, no solo tributarios, sino ingresos en general del país, ¿no? Que podamos tener una balanza comercial positiva y que eso también nos dé un poco más de recaudación. Qué interesante lo que Maricelia dice, Guadalupe, porque me viene a la mente entonces proyectos específicos, ¿no? Yo he escuchado muchas veces al sector privado hablar de el motor interno del país. Hay que motivarlo, hay que generar más, hay que tener más dinero, más riqueza, más consumo. ¿Cuáles son esos sectores en los que realmente nos hace falta ser más productivos para tener una mayor recaudación y que la gente empiece a ver mayores beneficios? Bueno, aquí estamos hablando de una complejidad y de una integralidad. Primero, los agapes. Los agapes, la industria, digamos, el sector primario, porque pues si empezamos desde ahí, así en la pirámide económica, el sector primario pues adolece de mucha deficiencia. Si bien tenemos la situación que posiblemente no esté a nuestro alcance, como es el cambio climático por las sequías y todas las situaciones de campo que se tienen, lo cierto es que vemos que el campo está bastante olvidado. Entonces, si desde ahí partimos que la producción de los elementos indispensables para la alimentación o para el comercio exterior están vetados, están lastimados, ahí tenemos un grave problema. Segundo lugar. En segundo lugar, la manufactura. ¿Qué pasa ahorita con estas situaciones de los aranceles, del estira y afloja económico, de los acuerdos, unos que son respetados, otros que no, de los tratados que puedan ser revisados y eficientes, ¿no? Somos el país con más tratados. Con más tratados, tenemos casi 200 tratados, de los cuales habrá que sentarnos a revisar, como ya lo dijo Mari, y revisar qué estamos haciendo, qué nos sobra, qué nos falta, y quitar todo lo que nos sobra y evitar estar perdiendo situaciones ahí, recursos valiosos, y tomar un parámetro que nos diga, bueno, estos son los métodos, estos son los canales, estos son los canales que podemos obtener para poder tener una buena aseveración. Y en tercer lugar, el sector terciario, que no, por ser el terciario, no es el menos importante, son los servicios. Habrá que revisar toda esa situación de los servicios. Y servicios no me refiero, Adrián, solamente a los financieros. Servicios son todas las sociedades, las asociaciones civiles. ¿Cuánto peregrina una asociación para poder tener un reconocimiento y ser una donataria autorizada, por ejemplo? Son todas esas situaciones que todo en conjunto puede fortalecer o debe fortalecer la pirámide económica que tenemos. Recordemos que el más del 90% de las empresas en México son familiares. Entonces debemos también poner un lente, un foco especial ahí. Recordemos también que las pequeñas empresas son las que contribuyen en más de un 78% a la recaudación, además del sector pequeño que tenemos de asalariados. Entonces, pues imagínate, si los motivamos, si los incentivamos, si los apoyamos, pues ahí tendríamos unas bases importantes para poder catapultar la economía, posiblemente no dentro de este sexenio, porque ya es trabajar
a marchas forzadas, pero sí entrando el sexenio siguiente. A eso iba justamente con Maricelia. Hablas de una reforma sendaria, no una reforma fiscal, ¿no? Ya tenemos encasillados quizá los sectores que nos podría motivar a mejorar justamente como país, ¿no? A través de la recaudación fiscal. Pero yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo necesitamos para tener una verdadera reforma sendaria? Híjole, desgraciadamente en México sabemos que los proyectos generalmente se piensan a corto plazo, ¿no? Máximo Somos 6 años. cortoplacistas, dicen los economistas, ¿no? Es correcto, máximo 6 años y ya fue mucho, ¿no? Y en realidad, como bien lo dice Lupita, este tipo de acciones ameritan primero un periodo de revisión importante, porque tienes que hacer una proyección basado a lo mejor en elementos del pasado, pero también en tendencias económicas. Sabemos que, por ejemplo, el día de hoy, con el presidente Trump a la cabeza, Estados Unidos por primera vez en muchos años está teniendo un decrecimiento económico. Entonces, ese tipo de factores tienen que influir en la proyección tanto retrospectivamente como prospectivamente para saber de cuánto estamos hablando, cuánto dinero necesito y para qué lo necesito y en qué lo voy a utilizar. Entonces, probablemente solo el mero análisis, el mero estudio nos pueda llevar un sexenio completo, como bien dice Lupita, ¿no? Y posteriormente habría de ahí que empezar a implementar. El problema es que sabemos que de repente viene una implementación por parte de un gobierno federal, cambia la administración y cambia el sentido, ¿no? Y regresamos. Ya no lo voy a aplicar en esto, ahora lo voy a aplicar en esto otro. Entonces, realmente tendría que ser algo que de manera integral se plantee. Creo que debería de ser algo que no solamente el Ejecutivo Federal sea quien levante o no la mano. Creo que nosotros también como población tendríamos que estar un poco más informados respecto, sobre todo cuando elegimos diputados o senadores, pues que sea gente que por lo menos pueda tener esta visión crítica de la economía y que pueda realmente proponer algo de valor, ¿no? Pero también como ciudadanía muchas veces nos pasa que no conocemos ni siquiera a nuestros candidatos, ¿no? Entonces, lo veo bastante complicado, no imposible, creo que sí es algo que amerita una revisión profunda y que nos va a llevar muchísimo tiempo si es que se va a implementar. Por supuesto, Guadalupe, quiero empezar a cerrar el podcast con una conclusión al respecto sobre, nos has dado una radiografía completa, muy completa sobre lo que tendremos que hacer. ¿Alguna recomendación mayor que necesites dar? Bueno, pues yo creo que como se ha comentado y lo que se espera, obvio, es nosotros como ciudadanos hacer nuestra parte y motivar una cultura fiscal, pero desde el inicio, desde la escuela, desde antes llevábamos el saludo al avaro patrio, bueno, pues ahora llevamos el saludo al avaro patrio y también vamos a llevar para qué son los impuestos, para qué, por qué en los textos no hay, podría ser una parte, ¿por qué trabaja mi papá y a dónde va lo que se le retira a educación mi papá, financiera, ¿no? Exactamente. Además de educación financiera, cómo cuidar lo que estamos ganando, cómo cuidarlo, cómo no comprometer nuestros pocos recursos y por ende cómo tener una economía un poco más robusta, pero empezando ¿dónde? Desde la célula familiar, que es lo que nos da la pauta al acrecentamiento como país. Mejorar las generaciones en materia tributaria, ¿no? Informarlos más. ¿Y alguna conclusión más que quieras agregar, Maricelia? Pues un poco en el sentido de lo que comenta Lupita, creo que sí nos hace falta mucho esta cultura fiscal en México. Lo vemos desde el hecho de que muchas veces decimos, puedo comprar esto en una tienda física, puedo pedir una factura y puedo a lo mejor tener una garantía, pensando a lo mejor de algún producto electrónico, ¿no? Voy a comprar un celular, por decir, con factura y con garantía, pero me va a costar tal vez un 20, 30, 50% más que si se lo compro a alguien a través de una plataforma electrónica, que si lo compro en la calle, exacto, de un mercado informal. Y entonces, ¿qué hacemos? Decidimos, por ahorrarnos ese 20 o 30%, comprarlo en el mercado informal, sin la certeza del origen del producto, sin que nos den una garantía, sin que tengamos una factura, etcétera, simplemente, digamos, por comodidad o por beneficio propio. Pero si eso lo replicamos 100 millones de veces, todos esos son recursos que no se encuentran grabados y que al final
hacen que, aunque las cifras de recaudación tributaria se siguen incrementando, se ha generado una percepción de apabullamiento absoluto en los contribuyentes cautivos que están recibiendo constantemente cartas de invitación, programas de vigilancia profunda, etcétera, por parte del SAT, y que dicen, es que ya no tengo más para pagarle al SAT, no, ya no me está alcanzando para pagar mis impuestos. Entonces creo que si todos nos comprometiéramos a hacer nuestra parte, aunque sea pequeñita, podría realmente crecer la recaudación de manera orgánica y esto atraer beneficios para todos, ¿no? No nada más para unos cuantos. Yo como conclusión los invitaría a ver no una, sino 3, 4 veces lo que sea necesario este episodio para que entiendan la importancia de la recaudación fiscal en nuestro país y sobre todo el daño que podemos hacer a nuestra economía como país si seguimos pensando que lo más barato, sin factura, sin garantía, en la informalidad, puede ser lo mejor para nuestra economía, pero no para nuestro país. La conclusión sería, infórmense, vean, investiguen, empápense de información, no solamente educación financiera, educación fiscal, y desde casa puede ser el mejor ejemplo para que ustedes puedan proyectar este podcast, este capítulo a las nuevas generaciones y entiendan a través de 2 grandes expertas la importancia que hoy tiene la recaudación fiscal en un país. Mi nombre es Adrián Díaz, esto fue Negocios con Valor. Muchísimas gracias, nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.